En CSS hay tres maneras diferentes de aplicar estilos. La primera se llama CSS Inline o en línea, la segunda es CSS interno y la tercera es CSS externo. Mi nombre es Ivo y en este video te voy a enseñar los tres tipos y cuándo tenés que utilizar cada uno. Bien, como primer paso vamos acá al botón de Open Folder para abrir la carpeta. Acá voy a venir a mi carpeta cursos. Yo acá creo una carpeta que se llama CSS y dentro de esta carpeta voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar tipos de CSS. Ahora voy a apretar el botón de abrir. Bien, y una vez que carga esto, lo que voy a hacer es voy a cerrar esta pestaña que está acá, dándole clic en la X. Y ahora lo que voy a hacer es voy a apretar en este archivito, voy a hacer clic y voy a escribir index.html. Ahora con el signo de exclamación vamos a utilizar la funcionalidad de Met para generar la estructura básica. Lo que vamos a hacer es vamos a cambiar este título que está acá. Le vamos a poner tipos de CSS. Bien, ahora dentro de nuestro body voy a crear la etiqueta main y dentro del main voy a crear un h1 donde le voy a poner tipos de CSS y después voy a crear un div que se va a llamar elemento div. Bien, ahora lo que voy a hacer es voy a abrir este documento con Live Server. Voy a hacer clic donde dice Go Live, acá en el IDE. Y acá una vez que abre lo que voy a hacer es voy a apretar acá los que están en Mac para que me tome la mitad de la pantalla y voy a hacer clic acá para dividir la pantalla. Entonces de esta manera me queda la mitad de la pantalla izquierda con el código y la mitad de la pantalla derecha con lo que sería nuestra página. Para los que están en Windows 11 ahora tienen la posibilidad de hacer esto y los que están en Windows 10 creo que con la tecla Windows y las flechitas podías acomodar las pantallas. Bien, ahora lo que voy a hacer es voy a cerrar este panel que está acá para que no ocupe espacio innecesario. Esto lo voy a hacer con la tecla Command B en Mac y los que están en Windows con la tecla Control B pueden cerrar este panel, ¿ok? O simplemente pueden hacer clic en los archivitos esto y también se abre y se cierra. Bueno, vamos a empezar con el primero de los tipos de CSS, ¿ok? Vamos a empezar con el de CSS en línea, ¿ok? En línea se llama de esa manera porque básicamente nosotros lo que vamos a hacer es vamos a colocar nuestros estilos directamente sobre el elemento. Y esto nosotros lo vamos a hacer utilizando la propiedad style, ¿ok? Esta propiedad que está acá la tienen todos los elementos de HTML. Bien, ahora lo voy a borrar y lo que voy a hacer es voy a escribir dentro de este style, voy a escribir un background color, le vamos a poner red. Y acá nosotros lo que acabamos de hacer es acabamos de agregar nuestra primera propiedad de CSS a la etiqueta div, ¿ok? Acá vemos del lado derecho que ahora se puso con el fondo de color rojo. Y acá si nosotros quisiéramos seguir agregándole más estilos, lo que podríamos hacer es escribir punto y coma y le decimos por ejemplo font size 24 píxeles. Esto lo que va a hacer es va a agrandar la fuente de este texto a 24 píxeles. Y acá podemos continuar punto y coma, por ejemplo padding, le voy a decir 20 píxeles. Después vamos a ver más adelante qué es el padding, pero acá vemos que se acaba de agrandar un poco. Después vamos a ver más en detalle qué fue lo que pasó en realidad. Le vamos a poner margin de 20 píxeles, ok. Todas estas propiedades pues las vamos a ir viendo más en detalle. Pero ahora para que tengan una idea, de esta manera es como nosotros agregamos CSS inline, o sea en línea, ok. Porque acá se lo estamos agregando directamente a un elemento. Acá el primer problema que tiene esto es que esto con el tiempo se vuelve inmantenible, ok. Porque vamos a suponer que nosotros necesitamos agregar, no sé, más divs o lo que sea, cualquier elemento HTML, vamos a ver que nuestro código empieza a crecer. Y si nosotros tuviéramos, no sé, 20 propiedades por elemento, esto nos quedaría gigante. Entonces los estilos CSS en línea, si fuera para un elemento no pasa nada, está ok, pero cuando tenemos muchos elementos, después va a llegar un punto que nuestro código se va a volver insostenible, nos va a quedar gigante y va a ser ilegible básicamente. Y acá nosotros lo que podríamos hacer es, para resolver este problema, es podríamos ir al segundo método que sería el del CSS interno. ¿Y esto qué es? ¿Cómo lo hago? Bueno, lo que haríamos es declarar con la etiqueta style. En este caso la etiqueta style generalmente la declaramos dentro del head. Entonces, ¿cómo hago para resolver este problema que tenemos acá? Bueno, me copio todos estos estilos que están acá y lo que hago es, dentro del style, en este caso dentro de la etiqueta style, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a escribir código CSS, ¿ok? En este caso voy a escribir la etiqueta div, ¿ok? Con esto lo que estoy haciendo, estoy seleccionando el div y le estoy diciendo que a todos los divs dentro de este documento HTML le aplique los siguientes estilos. Los estilos van siempre declarados entre las llaves, ¿ok? Acá yo me copié estos 4 valores y lo que voy a hacer es los voy a pegar acá y ahora cuando grabe esto, por ejemplo, ahora ya acaba de aplicar a todos los elementos div. El tema es que acá no se ve porque nosotros tenemos todavía estos estilos. Ahora lo que voy a hacer es me voy a copiar esto. Voy a seleccionar todos esos styles, en este caso con Command D o Control D. Borro. Y ahora vamos a ver que le saqué todos los estilos a todos los divs y me sigue quedando los elementos div acá, ¿ok? Entonces, esto que está acá, ahora vemos que queda bastante más prolijo que el otro método.
Pero de cualquier manera esto sigue teniendo un problema, y es que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un CSS muy grande, que normalmente pasa cuando trabajamos con desarrollo web, nosotros generalmente tenemos muchos estilos porque son muchos elementos los que estilizamos. Generalmente tenés que el botón, que los medios query, que los estilos del texto, del bla bla, la fuente, etcétera. Y generalmente nuestros archivos CSS nunca son pequeños, salvo que utilicemos algún framework, pero normalmente no pasa. Siempre los archivos CSS son bastante grandes. Y si nosotros tuviéramos nuestro código CSS dentro de la etiqueta style, nuestro HTML quedaría gigante y probablemente ilegible. Y ahora vamos a ver el último y el que más se utiliza de los métodos, que es el siguiente. Vamos a venir a la raíz de nuestro proyecto, vamos a hacer clic acá en crear nueva carpeta, vamos a escribir CSS, vamos a apretar en este botón y cuando hacemos clic escribimos styles con y styles.css. Una vez que se crea el archivo este, lo que vamos a hacer es vamos a venir acá y vamos a copiarnos esto que tenemos acá y lo pegamos dentro del archivo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a borrar esto, grabamos y acá vamos a ver que nos desaparecieron todos los estilos. Bien, ahora lo próximo que tenemos que hacer es primero cerrar esto para que no nos ocupe espacio. Ahora voy a escribir link 2.css y esto Emmet nos va a generar automáticamente la etiqueta con las propiedades que necesitamos, que en este caso es el link real style sheet, y acá le tenemos que decir en el href cuál es la ruta de nuestro archivo. En este caso está dentro de una carpeta CSS y el archivo se llama styles.css. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a venir acá y vamos a escribir CSS adelante y le vamos a poner la barrita y esto automáticamente ya nos va a cargar nuestro archivo. Ahora grabamos y ahora vemos que nos tomó nuevamente los estilos. Bueno, ¿y cuál es la conclusión de estas tres formas diferentes de aplicar estilos en HTML? Bueno, vimos que la primera, que utilizar el CSS en línea, puede ser útil cuando necesitamos hacer simplemente alguna modificación bien pequeña, como modificar tal vez solamente la fuente de un párrafo en específico. Pero no sería interesante utilizar estilos en cada uno de los elementos porque no solo sería engorroso, sino sería poco mantenible y poco eficiente. Después tenemos el CSS interno, que aunque vimos que es mucho más eficiente que el CSS en línea, también resultaría comprometiendo la legibilidad de nuestros archivos HTML. En conclusión, siempre es mejor tener todos nuestros estilos dentro de un archivo .css, porque no solo que nos sirve para la reutilización de código, sino que también lo podemos utilizar en cualquier otro proyecto, etc. Entonces, cada vez que necesitemos tener una clase o algo, simplemente lo importamos en el proyecto que vayamos a trabajar y siempre vamos a tener los mismos estilos y también no comprometemos la legibilidad de nuestro código HTML. Si tuviste algún problema, te trabaste o necesitas que explique algo, hacémelo saber en los comentarios y te doy una mano. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete que a mí me ayudas un montón. Nos vemos en el próximo video donde vamos a aprender en detalle cómo utilizar los selectores.